Pero, no, lo arranco ahí, pero esto no será el botón. Ahora vengo. No enciende. Voy a encenderla. Pero esto va a ser una mierda, ¿eh? Y es que ya había tenido problemas en casa, no tenía batería y David me puso un arrancador pero sin éxito. Al final la tuve que empujar y arrancó. Hola. Vamos. También creía que rodando un rato se recargaría por sí sola, pero... Good morning internet. Buenos días chicos, chavalería. Welcome back to the channel. Bienvenidos de nuevo al canal. Como supongo habréis visto en la portada, hoy vamos a la despedida de Charlie, de Twin Trail, de Carles Falcó, que como todo el mundo sabe, falleció este año en el Dakar. Me pasa como a la mitad de todos los que seguramente estemos por allí hoy, que no lo conocíamos, pero es una persona, parecía una persona muy cercana, muy sincera, muy honesta, muy buena gente. Alguien de esos de que sin conocerlo te cae bien. Y entonces pues ha sido una triste noticia para todo el mundo. Hoy Twin Trail hace un homenaje en Castellolí y vamos a pasar por allí a ver qué se cuece. Pues hoy hemos salido tres. Vuelvo a salir con David, de VD Rider, ya lo habéis visto varias veces en el canal, y con el coleguita que vino a hacer la Baja Aragón, que os dejaré el vídeo por aquí arriba, si no lo habéis visto aún. Una ruta espectacular. Hemos hecho una ruta desde Cunita hasta Torrellas, de cosecha propia, y para no hacer una ruta entera hasta Castellolí, que no vaya a ser que luego lleguemos tarde o no se puede hacer, como David buscó una ruta fácil de 4x4 y la hemos enlazado aquí en Torrellas. La ruta eran 60 kilómetros, a nosotros pues supongo que nos quedarán unos 40 o así. Una ruta muy chula por lo que estoy viendo y sobre todo todo nuevo para mí. Yo esto no lo conocía. ¿Cómo ha mejorado David en 2 meses? Hace rato que nuevo para mí, que hace rato que todo esto no lo conozco. Está guapo, ¿eh? Está guapo. Más la bajadita. Esto sí ya lo conozco.
Nos hemos quitado una trialera. Está guapa, está guapa. Tira. Ah, que no está. Uy, tengo que empujar. Ya no me acordaba, de hecho, con el tiempo que llevábamos rodando ni me acordaba de la batería, y es que resulta que no había cargado. Pasada esta ruta, ya en el taller, resulta que la batería había muerto definitivamente, y aproveché para cambiarla y ponerle una de litio. Pero mientras, tuvimos que seguir el sistema tradicional de arrancarla a pachas, creo que se dice, vamos, empujando. ¿Y habéis probado alguna vez este sistema? ¡Ay! Segunda, tío. ¿Está puesta segunda? Dale, dale. Este de la estribera no, que es más común. Dale, dale un poco Me más. refiero a este de agarraros al brazo. Os lo recomiendo, es lo mejor, aunque hay que tener algo de cuidado. Pues así como habéis visto, 30 kilómetros cuando se paraba. Madre mía, qué día. Sin gasolina, sin batería. Joder, llevaba la moto 3 semanas parada y claro, la batería muerta hoy. Bueno, ya estamos llegando. Y llegamos a nuestro destino. Por respeto a la situación, no quise sacar la cámara, y esto es lo único que os grabé. Bueno, pues ya habréis visto un poquito de lo que ha sido el homenaje. No he querido grabar mucho porque yo creo que no era oportuno. Una pena, un gran tío y una pena. Se han visto muchas caras conocidas, como Mac Martin, como Arpelut, como Javi Vega, como todo el equipo All One y mucho más. Bueno, pues el compi ya se fue. Dejé a David allí con los youtubers en el evento y a mí me apetecía hacer la ruta al revés, sobre todo porque hay 30 kilómetros que he hecho por carretera y por subir la trialera aquella que estaba curiosa. Y Sergi ha intentado acompañarme, pero no ha podido. Ha aguantado un ratito. Estás mayor, Sergi, estás mayor. Cómprate una buggy. Mira yo lo patán que soy y parece que sea bueno. Esta moto te hace piloto. Y fantasma. También te hace un poco fantasma, socio tonto. Por fin he conocido a Jauma, a Caras de Casco, que también estaba en el evento. Como charla un ratito, no tardaremos en salir juntos, ya verás. También he saludado a Carlos, a Dark Rider, que andaba por allí. En 2 semanas nos vemos y hacemos la de área 4x4 en Font, la Extreme, más de 500 kilómetros de roadbook.
Y ya en solitario comencé la vuelta hacia casa, una mezcla entre sitios nuevos y los que habíamos traído en la ida, quedando una ruta de 150 kilómetros en total, muy chula. No sé si será esta la trilera que hemos bajado antes, pero va a tener guasa, ¿eh? Mierda, no, por allí. Joder. No veas, ¿no? Para ser una ruta de 4x4 tiene tela. Un tractor amarillo, ¿qué es lo que se lleva ahora? Tengo un tractor amarillo. ¡Guau! Encima llevo la rueda muerta. Pues ya hace un ratito que hemos enlazado el track que traíamos. Muy guapo, ¿eh? Por aquí hemos pasado antes, pero para allá, para atrás. Hola. Pues allí dejamos Torrellas de Foix. Aquí es donde hemos enlazado la ruta esta mañana. Así que chicos, como esto ya lo habéis visto, vamos a despedir el vídeo aquí. Espero que os haya gustado. La ruta ha sido nueva para nosotros. Una tercera parte sí que la he hecho yo, de Cunita a Torrellas, pero 3/4 partes nuevas. Y además nuevas de verdad, porque no conocía yo esas pistas. Me ha gustado mucho. La repetiremos. Y nada, si queréis seguir viendo mis aventuras, las de mis compis, y eventos y motoeventos y todo lo relacionado con el mundo del motor, de las dos ruedas de NOF, pues ya sabéis, nos vemos en el próximo episodio. Let's go, let's go, let's go.
Aquí despedimos el vídeo, con lo que nos hemos querido despedir a nuestra manera de Carles Falcó, a quien hemos dicho desde el principio que no conocíamos, pero que ha dejado una huella muy triste en el mundo del motor. Aunque nosotros preferiríamos acordarnos de todo lo bueno que nos ha aportado, y ese es el recuerdo que siempre tendremos de él. Tamos Live.